Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en la Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que todavía sigue siendo vigente en nuestro país, y es que los fenómenos suscitados a partir del niño costero que nos asoló durante el mes de marzo y aún en abril, nos está conllevando a muchas decisiones y a muchas propuestas sobre cómo afrontar las diversas catástrofes que generó. Por un lado, es saludable y por supuesto muy alentador cómo los peruanos nos hemos podido organizar para brindar nuestro apoyo y solidaridad a los hermanos que más padecieron de esta situación y que por muchos motivos prácticamente han perdido toda su vida. No solamente el hecho físico, sino también los logros que pudieron haber tenido, el esfuerzo materializado en sus viviendas, en sus pertenencias, en sus vestimentas. Todo eso al final ha sido prácticamente devorado por la furia de la naturaleza, pero gran parte de esta también permitida por unas inadecuadas instalaciones, falta de obras de prevención y otras cuestiones que ya las autoridades correspondientes están preocupando de investigar y por supuesto sancionar a los responsables. Pero en esta noche queremos hablar especialmente sobre el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo esta semana. El 18 de abril último, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dirigió un mensaje a la nación en el cual estableció los lineamientos y también las líneas matrices para lo que será la reconstrucción de las zonas afectadas. Y sobre ello debemos indicar que se ha presentado el proyecto de ley 1249-2016 ante el Congreso de la República. El Poder Ejecutivo, procurando actuar de conformidad con la Constitución, solicita al Congreso que apruebe este proyecto de ley en el cual se dispone, entre otras cosas, medidas extraordinarias para afrontar la reconstrucción del país y por otro lado, lo que muchos estaban especulando si será cierto o no será cierto, finalmente aquí ya tiene una decisión concreta. Se creará la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ese es el título que le ha puesto el presidente de la República con el Consejo de Ministros. ¿Qué implica esta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? Que todos sus, digámoslo así, atribuciones y competencias se están enumerando en el proyecto de ley. Ojo, estamos en un proyecto aún. Vamos a ver si el Congreso lo aprueba o sugiere algunos cambios a través de las comisiones que lo van a evaluar. Y por último, vamos a ver hasta cuándo se estaría prolongando la aprobación de este proyecto de ley. Sin embargo, creemos conveniente conversar algunos puntos de lo que hemos revisado del proyecto que está en internet para, a partir de la difusión de su contenido, las personas interesadas, la sociedad civil organizada colectivamente, los colegios profesionales y las universidades que son las primeras en ser llamadas para que con sus conocimientos propongan otras medidas que también resulten necesarias, afinen este proyecto presentado por el Ejecutivo. Al respecto, se establece textualmente que esta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios durará 3 años. No es un organismo fijo y permanente, es un organismo de carácter temporal. Su principal misión es elaborar el plan para la reconstrucción, el plan para la mejora, el plan para la refacción y todo aquello que pueda ser indispensable en materia no solo de infraestructura, sino también en cuestiones de salud, educación y seguridad para las regiones y poblados que han sufrido los embates de la naturaleza. En este sentido se indica que la autoridad
a crearse estará a cargo de un director ejecutivo que tendrá rango de ministro y que también contará con su personal, el cual será contratado por un plazo determinado, y también se demandarán la inversión en informes, proyectos. Una de las cosas más importantes que queremos resaltar son las definiciones y también algunas disposiciones que establecen para los damnificados. Primero, en lo que viene a ser definiciones, muy interesante, el proyecto de ley establece en primer término un concepto que debemos tener todos presentes, lo que se denomina zonas de alto y muy alto riesgo con las acreencias respectivas para ver si es que es viable o no vivir allí. Más que todo se habla de un riesgo que pueda ser de alguna forma u otra evitable o no, pero propiamente usan la palabra de mitificable. En este sentido, vamos a ver de que en el proyecto de ley se precisa que las zonas de alto riesgo y muy alto riesgo no pueden por ningún motivo en adelante ser lugar para ser habitados por las personas. Y como tal, establece como prohibición que las personas moren en estos sitios, y a quien les permitan vivir, dígase alcaldes, a quienes les doten de agua, luz, teléfono, servicios públicos, serán sancionados por el Estado. De esta forma se nos abre un panorama, en caso que se apruebe este proyecto tal cual se ha presentado, muy complicado para quienes están involucrados en el tráfico de terrenos, así como quienes también quieren obtener un espacio para vivir a partir de la invasión. Esto va a ser bastante riguroso en adelante por parte de gobiernos regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, toda vez que incluso los mismos funcionarios pueden pagar con sus cargos el no cuidar que esas zonas de alto riesgo y muy alto riesgo sean habitadas por diversos moradores. Tanto las autoridades como personas naturales y personas jurídicas pueden ser sancionadas. Eso establece el proyecto de ley. En este sentido, y lo dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, se va a hacer una guerra frontal contra quienes han abusado de la buena fe de algunas personas, o quienes también no han cuidado de ser responsables cuando han decidido dónde vivir. Es evidente que conseguir una pieza, una propiedad, sea un terreno, sea un departamento, sea una casa, es muy caro y en realidad para muchos peruanos prácticamente inaccesible. Pero eso no nos puede dar lugar a exponer nuestra vida, y lo peor aún, aunque no se toma en cuenta pensando a largo plazo, sino que diciendo ya tengo mi terreno y puedo construir, no evalúan el impacto ambiental, el impacto vehicular, no tampoco consideran los efectos que puede tener el ecosistema cercano al lugar, y más aún si a la larga el lugar será siempre sustentable. Y por ello también queremos hacer una invocación muy importante, porque la norma también lo hace con particular énfasis. Van a haber supuestos incluso de mayor pena, mayor prisión para quienes usurpen terrenos que están considerados como riesgo alto o muy alto. Por otro lado, muy importante, y esto les puede interesar a muchas personas que no saben ahora cómo van a recuperar lo que perdieron, principalmente sus terrenos o también sus inversiones. Hemos visto en la televisión hasta hoteles siendo devorados por los huaicos, pero lo primero que preguntaban muchos, ¿esa construcción tenía licencia? ¿Esa edificación cumplió los parámetros de seguridad? La respuesta en la mayoría de los casos es no. Y también aquí hay una grave omisión de parte de las autoridades, que tienen que asegurar que se respeten las normas que garantizan la adecuada convivencia y el bienestar. Muchas veces, apelando a la popularidad o devenida en populismo, se les permite construir, se les permite que hagan negocios sin considerar los riesgos que se están suscitando, y que ahora en estas semanas hemos visto cómo inversiones que tal vez tomaron años fueron devoradas en minutos. Entonces, mucha atención con este proyecto de ley. Hay que también tratar de difundirlo. Está en internet el proyecto de ley 1249-2016-Poder Ejecutivo. Pero voy a terminar este comentario, y tal vez hagamos una edición más el día de que este proyecto sea ya publicado finalmente, con las correcciones, ampliaciones. No está de más, reiteramos,
que se pase la voz a la población. Por ejemplo, se establece de que quienes logren obtener un beneficio del programa Techo Propio, familias especialmente damnificadas, las familias, ellos tienen que renunciar al terreno que estaban ocupando en las zonas de riesgo o alto riesgo. Y otra cuestión también para mis colegas abogados, textualmente señala el proyecto que sobre estos terrenos de alto riesgo y muy alto riesgo donde las personas pudieron haber estado viviendo, no cabe iniciar proceso judicial alguno. Si una persona quiere volver al sitio donde estuvo habitando y la autoridad le impide el paso, y dice yo voy a interponer un proceso de habeas corpus porque me están restringiendo mi libertad de tránsito, o voy a interponer un proceso de amparo porque me están privando de mi propiedad, que muchas de estas son precarias, como posesiones, las salas y los juzgados no van a poder ver estos procesos. El proyecto lo dice así. Si se concreta, será una obligación para los juzgados del país. Mucha atención con esto y por eso es que tenemos que difundir esta iniciativa del gobierno. Quiero nomás terminar, como decía hace un momento, con un aspecto que tal vez no se está tomando en cuenta, pero que con los reportajes y también con los especiales que han transmitido los medios de prensa, debemos siquiera al menos sugerir. Tal vez no esté en nuestras manos, pero no está de más la idea. Primero, los bancos y financieras. Hay personas que han perdido hasta la ropa. No tienen más que lo que están llevando puesto hace días. Incluso, y es desgarrador, niños, niñas claman por ropa interior que ni siquiera tienen para cambiarse. Se enferman en las ciudades del interior del país. Muchas de estas personas, producto de las campañas agrícolas, se habían endeudado para, como cotidianamente lo hacían, sacar adelante una siembra y luego con la cosecha recuperar el dinero y la venta pagar sus préstamos. Pero ahora no tienen nada. En este sentido, invocamos también a la Superintendencia de Banca y Seguros para que a través del Congreso y a través de otros órganos se puedan sugerir algunas medidas que tomen en cuenta las entidades financieras, que no estén cobrando intereses, ni moras, ni multas abusivas por no pagar cuando las personas lo han perdido todo. Están bien, tampoco decimos que les regalen las cosas porque finalmente el banco tiene cuentas por pagar, empleados, etcétera, pero creo que prescindir un poco de las ganancias ingentes que ya reciben por un tiempo de gracia en beneficio de estas familias no les haría mal. O enhorabuena si les quieren exonerar de deudas. No olvidemos que muchos países rescataron a los bancos en el 2008 con dinero de los contribuyentes para evitar que el sistema financiero colapse. Creo que no está de más hoy en día devolverles el favor a los ciudadanos, ni siquiera al Estado, es a los ciudadanos, al pueblo. Y una especie de consigna más para las universidades privadas que son muy conocidas en el norte, son grandes incluso filiales que han impulsado hasta en Lima y en otras partes del país. Muchas personas lloraban porque decían mi hijo, mi hija acaba de iniciar sus clases en la universidad, ya no tengo para la pensión. Creo que si se ha podido invertir en publicidad millonaria, en construcción de grandes locales, creo que al menos por una oportunidad a estas universidades privadas que están en el norte y también, ¿por qué no las públicas en materia, aunque ya es gratuita la educación, pero hay algunos costos a veces que también se pueden exonerar, pero a las privadas que son muy conocidas en el ámbito nacional, que provienen del norte, pues bien, estas universidades privadas permítanles a los estudiantes concluir su ciclo, no les cobren, de preferencia anulen esa deuda y permitan que los hijos de damnificados estudien gratis este semestre, solo un semestre. Ya para el otro semestre, si no tienen disponibilidad, tal vez porque ustedes van a decir yo no voy a perder, y es entendible, también hay que pagar al personal, profesores, a los de mantenimiento, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, pues bien, pero para el próximo semestre denle facilidades, suspenderle la matrícula cuando él decida que tenga los medios necesarios, de repente si lo quieren ver así, y ya concluir este ciclo que sea gratuito o al menos con permiso de no pagar, ya al siguiente puedan reservar la matrícula sin problemas. Pero si aún pueden y está en sus facultades exonerarlos de toda deuda a los damnificados, pues inténtenlo. No se olviden que existe una ley de 1985 que establece que en caso falleciera el padre o la madre, quien sostiene el hogar, el hijo, sobre todo en el colegio, tiene derecho a estudiar gratuitamente en el colegio privado donde esté inscrito hasta que concluya sus estudios.
Y esta ley hay que difundirla, la estamos anotando justo aquí en nuestra página de YouTube donde pueden ver el video, para que la revisen y la difundan. Es probable que haya habido víctimas mortales en toda esta catástrofe. Avísenles si estaban en un colegio privado, la ley los ampara y pueden estudiar gratuitamente hasta que concluyan su educación básica. Bueno, esta ha sido nuestra intervención de la semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.